Un saludo muy cordial tengan todos nuestros hermanos, hermanas y quienes nos sintonizan a través de esta emisora radial. Bienvenidos todos a su programa El Fuerte Clamor. Habla para ustedes Ramsés Ágreda. Antes de comenzar, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial con unas palabras de oración. Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder salir al aire a través de esta emisora radial. Te suplicamos, Señor, que este programa sea de gran bendición para todas aquellas almas que lo escuchan. Te suplicamos, Señor, que tú nos proveas de la presencia de tu Santo Espíritu para que sea nuestro Maestro en nuestro medio. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Hoy, en nuestro programa, hablaremos sobre el tema la profecía de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 18, la segunda bestia. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Así que les invitamos en sus hogares a abrir sus Biblias para que juntos podamos estudiar este maravilloso mensaje. Una vez más, le recordamos a nuestros hermanos en general a que tomen papel y lápiz para que así ustedes puedan anotar todos estos textos bíblicos, para que así en la comodidad de sus hogares ustedes puedan estudiar este maravilloso mensaje que traemos en el día de hoy para todos ustedes, como lo es Apocalipsis capítulo 13, continuando con este seminario del libro de Apocalipsis. Bien, hermanos que nos escuchan, vamos a estudiar en el día de hoy la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, la cual vamos a analizar los versículos del 11 hasta el 18. Bien, vamos a comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 13 y vamos a leer para comenzar el versículo 11. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Qué interesante versículo, hermanos y hermanas que nos escuchan. Aquí el apóstol Juan está describiendo una segunda bestia en este capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Esta segunda bestia es diferente de la primera. ¿Por qué? Porque es una bestia, primeramente subía de la tierra. Segundo, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero finalmente esta bestia iba a hablar como un dragón. Ahora, me llama mucho la atención esta parte del versículo que dice que subía de la tierra. Esta bestia, semejante a un cordero, pero que más tarde iba a hablar como dragón, viene o surge de la tierra. Y cuando nosotros hablamos de tierra, significa que surge del desierto, de un lugar en donde no hay población, es un lugar desértico, es un lugar donde pudiéramos decir el nuevo mundo. Y bien, para ello vamos a analizar o vamos a leer en el libro El Conflicto de los Siglos, que es un libro que de antemano se lo recomendamos. Es un libro maravilloso en cuanto al análisis que tiene que ver en lo que respecta el estudio de las profecías para el tiempo del fin, para estos tiempos finales. Hablando de esta bestia que surge de la tierra, vamos a leer aquí en El Conflicto de los Siglos, en la página 493, lo siguiente: Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía, pues, subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo. Ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental. Fíjense, hermanos y hermanas que nos escuchan, qué interesante. Este libro, titulado El Conflicto de los Siglos, en la página 493, dice claramente que esta segunda bestia que el apóstol Juan vio en el libro de Apocalipsis capítulo 13 no surgió en el viejo mundo, es decir, en la Europa, en ese mundo belicoso,
en ese mundo que estaba influenciado por las guerras, por las rebeliones civiles, sino que había que buscarla ¿en dónde? En el Nuevo Mundo, es decir, un territorio que no estaba tan poblado en esa época como lo estaba la Europa de los siglos XVIII aproximadamente. Si tomamos nosotros en cuenta ese tiempo, dice claramente que esa bestia semejante a un cordero, pero que iba a hablar posteriormente como dragón, surgiría en el continente occidental, es decir, en el continente americano. Vamos a continuar con nuestro análisis, que dice que esta bestia, me llama la atención también en este versículo 11 que acabamos de leer, dice que esta bestia era semejante a un cordero. Ahora, hablando del cordero, nosotros sabemos que en la palabra de Dios, la palabra cordero representa la mansedumbre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a buscarlo en Juan capítulo 1, versículo 29. En esta ocasión, Juan el Bautista, cuando había bautizado a Jesús en el río Jordán, él dijo estas palabras que vamos a leer a continuación en este versículo 29 del capítulo 1 del libro o del Evangelio de Juan. Dice Juan capítulo 1 versículo 29 lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, hermanos. Claramente, Juan el Bautista, cuando ve que Jesús se acerca a él, después que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, la exclamación de Juan el Bautista, ¿cuál fue? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, hermanos, la palabra cordero representa ¿a quién? A Cristo. Esta bestia, cuando surgió, cuando se inició, cuando comenzó como poder en este mundo, tenía el carácter del cordero. Nació con el carácter de Cristo, pero posteriormente iba a ocurrir un cambio, una metamorfosis. Ya no iba a hablar como cordero, sino iba a hablar como dragón. Y ya nosotros hemos identificado a quién representa el dragón. Pero para eso vamos a buscar, hablando de el surgimiento de esta bestia semejante a un cordero, vamos a buscar de nuevo aquí en el conflicto de los siglos. Vamos a leer de la página 492 a la 494 y vamos a ver a quién representa esta bestia semejante a un cordero, pero que después iba a hablar como dragón. Dice el conflicto de los siglos en la página 492 a la 494 lo siguiente: y aquí se presenta otro símbolo. El profeta dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13 versículo 11. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras, que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, de acuerdo a Daniel capítulo 7, versículo 2. En Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Fíjense, hermanos, qué interesante. Este libro indica claramente cómo las bestias que había visto el profeta Daniel, o los imperios que surgieron en la Europa de aquel entonces, fueron representados por 4 bestias. Esas 4 bestias representaban a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y por consiguiente la Roma papal. Ya nosotros lo estudiamos en los programas pasados, especialmente en el programa de las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Pero dice claramente que esta bestia, semejante a un cordero, pero que después iba a hablar como dragón, surge, como lo hemos dicho, en el desierto,
no surge en la Europa como la mayoría de estas bestias que el profeta Daniel había visto en visión, sino que esta bestia, semejante a un cordero, pero que después iba a hablar como dragón, surgiría en un territorio escasamente poblado, como lo dice este mismo libro, El conflicto de los siglos, en el continente occidental. Sigue diciendo este libro, ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez, el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra y, según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y, como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Un escritor notable, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada y dice, como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. Eso dice este autor. Sigue diciendo aquí, un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. Fíjense, hermanos, qué interesante cómo se describe aquí que esta bestia, semejante a un cordero, pero que después iba a hablar como dragón, lo dice claramente este libro, El conflicto de los siglos, que representa a la nación más poderosa sobre la tierra, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, hermanos, que los Estados Unidos de Norteamérica juegan un papel importante en la profecía bíblica de Apocalipsis capítulo 13. Es decir, esta segunda bestia que el profeta Juan vio en la isla rocosa de Patmos representan a los Estados Unidos de Norteamérica. Y ustedes se recuerdan que en el programa pasado, cuando analizamos la primera bestia de este mismo capítulo 13 de Apocalipsis, habíamos dicho en ese programa que esta bestia representaba al papado, es decir, a la Iglesia Católica Romana. Ya nosotros lo dijimos en programas pasados. Bien, continúa diciendo este libro, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Fíjense, hermanos, qué interesante. En esa época, estamos hablando del año 1798, la nación norteamericana, cuando se fundó, cuando surgió, cuando empezó su crecimiento o cuando empezó su nacimiento como poder, tenía el carácter de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero, como dice aquí el conflicto de los siglos, representan juventud, inocencia y mansedumbre. Ese era el carácter que tenía la nación norteamericana en esa época, en el año 1798. Sigue diciendo este libro, entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Fíjense, hermanos, qué interesante cómo hablaba la nación norteamericana. Estamos hablando en los años o en el año 1798, que fue el año de su inicio.
Y fíjense qué diferencia cómo está hablando la nación norteamericana en los actuales momentos. Sigue diciendo este libro, y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación norteamericana. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Fíjense qué interesante, hermanos. ¿Cuál es el secreto del poder y de la prosperidad de los Estados Unidos de Norteamérica según el conflicto de los siglos? Son el republicanismo y el protestantismo. Son los principios fundamentales de esta nación. Y eso, por supuesto, se constituyó en el secreto de su poder. Termina ya diciendo este libro, El conflicto de los siglos, lo siguiente: los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Ahí está, hermanos, qué interesante. Lo dice este libro, El conflicto de los siglos, en las páginas de la 492 a la página 494, hablando de cómo surgió esta bestia semejante a un cordero, pero que después iba a hablar como dragón. Esta segunda bestia, al ser como un cordero, en el momento de su nacimiento y surgimiento, tenía el carácter de Cristo, de humildad y mansedumbre, como se los dije anteriormente. Posteriormente ocurre un cambio total en el carácter de esta segunda bestia que, como ya sabemos, representan a los Estados Unidos de América. Ese cambio de carácter de la mansedumbre de un cordero se transforma en el carácter del dragón. Ahora, ¿a quién representa el dragón? Bueno, ya nosotros lo hemos dicho en programas pasados, lo hemos dicho muchas veces. Vamos a buscarlo de todas formas. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, ¿a quién representa el dragón? Porque dice claramente que esta bestia era semejante a un cordero, pero que después iba a hablar como dragón. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense, hermanos, qué interesante cómo la profecía bíblica nos demuestra a nosotros cómo la historia, en este caso la historia universal, se ha cumplido al pie de la letra como lo dice o como lo indica la profecía bíblica. Fíjense ustedes, hermanos, esta bestia que ya sabemos que representan a los Estados Unidos de Norteamérica, al principio estaba hablando como un cordero. Pero fíjense, hermanos, ya nosotros nos hemos dado cuenta el actuar de la nación norteamericana, cómo está actualmente hablando como el mismo dragón. Es decir, está hablando como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese es el carácter que tiene actualmente los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene el carácter del mismísimo Diablo y Satanás. Hermanos, las noticias nos lo revelan claramente. Nosotros lo vemos a diario en la forma como la nación norteamericana está actuando, cómo está arremetiendo contra tantos países, cómo está iniciando guerras. Ahora mismo en el Medio Oriente, cómo vemos nosotros cómo invadió a Libia, después cómo ha tratado de invadir a Siria, a Irán, a todo el Medio Oriente prácticamente. Y vemos nosotros que está inmiscuida en todos los asuntos políticos del mundo entero. Está hablando, hermanos, como el mismo dragón. Y nosotros estamos viendo en las noticias, ustedes lo saben muy bien, cómo está hablando como dragón la nación norteamericana. Bien, hermanos, este versículo 11 también habla de que esta bestia tenía 2 cuernos. Esos 2 cuernos, como ya lo leímos en el conflicto de los siglos, representan el republicanismo y el protestantismo. También representan la libertad civil
y la libertad religiosa, que estos eran los rasgos característicos de la nación norteamericana. Bien, hermanos, vamos a seguir con este estudio de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 hasta el 18, pero vamos a leer a continuación el verso 12. Dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Qué interesante versículo, hermano, este versículo 12, que es el versículo que sigue. Dice que esta segunda bestia, que ya sabemos que son los Estados Unidos de Norteamérica, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos y hermanas que nos escuchan? Que los Estados Unidos de Norteamérica, su actuación, su manera de actuar en la actualidad, en estos momentos, tiene que ver con los dictados que el papado le dice a la nación norteamericana. Es decir, el papado tiene que ver, o el Vaticano tiene que ver en el actuar de la nación norteamericana. Porque dice claramente este verso: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y sigue diciendo: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, es decir, al papado, cuya herida mortal fue sanada. Nosotros lo estudiamos, hermanos, cómo se sanó esa herida mortal. Lo dijimos nosotros en el programa pasado. Bien, me llama mucho la atención esta parte del verso 12, donde dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Cuál es esa primera bestia? Vamos a buscarlo de nuevo, aunque ya nosotros lo sabemos, que representa al papado. Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjense, hermanos, qué interesante. Esta primera bestia ya nosotros la habíamos identificado, que representa al papado. Y esta bestia le dicta a esta segunda bestia lo que tiene que hacer, como ya lo dijimos. Pero vamos a buscar, hermanos y hermanas que nos escuchan, vamos a ver cuáles son los comentarios de este verso 12 de Apocalipsis, capítulo 13. En este caso estamos estudiando el verso 12 de Apocalipsis, capítulo 13. De todas formas, vamos a ver qué comentario hace el comentario bíblico en relación a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 12. Dice aquí, hablando de la autoridad, habíamos comentado o habíamos dicho que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hablando de esa autoridad, el comentario bíblico dice lo siguiente: este versículo es una ampliación de la frase hablaba como dragón, de acuerdo al verso 11. El cumplimiento es aún futuro. Durante el apogeo de su poder, la primera bestia, es decir, el papado, ejerció amplia autoridad en asuntos tanto religiosos como políticos. Para que la segunda bestia ejerza toda la autoridad de la primera bestia, tendrá que entrar en el campo de la religión y procurar imponerse en el culto religioso. Este paso por parte de los Estados Unidos de Norteamérica significará que renuncia completamente a su política actual, según este comentario, de conceder plena libertad religiosa a sus ciudadanos. Ese cambio se predice aquí. El cambio de política se presentará, sin duda, en forma aparentemente inofensiva. Ya se han hecho repetidos intentos para establecer leyes más estrictas en cuanto a la observancia del domingo como día de culto. Se espera que así mejoren los principios morales de la sociedad. Pero, por inofensivo que parezca, cualquier tentativa de regular las prácticas religiosas mediante una ley es una violación del principio fundamental
de la libertad religiosa. Esta profecía predice que la institución del domingo, que es fruto del papado, será un día impuesto por ley bajo amenaza de sanciones económicas y finalmente de muerte. ¿Qué les parece, hermanos y hermanas que nos escuchan? Así es este comentario de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 12, en lo que respecta a la autoridad, porque dice el verso 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Así que ya nosotros sabemos, hermanos, que la nación norteamericana nació bajo la libertad civil y la libertad religiosa, pero eso eran los rasgos del cordero, de la bestia semejante a un cordero. Pero como dice el verso 11, que más tarde iba a hablar como dragón, lógicamente, para que ella ejerza autoridad, esa autoridad es inmiscuirse en los asuntos que tienen que ver con la libertad religiosa. Es decir, hermanos y hermanas que nos escuchan, en el futuro la nación norteamericana va a dictar leyes que rijan la libertad de culto. Ya no va a ser libertad, ya va a ser una obligación que esta bestia semejante a un cordero, que después iba a hablar como dragón, está imponiendo, no solamente en la nación norteamericana, sino que esto va a trascender a nivel del mundo entero. Hermanos, va a llegar el tiempo en que ya la libertad religiosa de adorar según los dictados de nuestra conciencia, eso va a desaparecer, eso va a ser cosa del pasado, hermanos, aunque esto parezca inverosímil. Hasta ahora esto es increíble, pero esto, hermanos, en el futuro, en el tiempo postrero, en el futuro inmediato, esto es lo que va a ocurrir. La libertad religiosa va a ser privada gracias a la imposición de la primera bestia, que eso se lo va a exigir la primera bestia, en este caso el papado, a los Estados Unidos de Norteamérica, que es la segunda bestia semejante a un cordero. Por eso es que va a hablar como dragón. Cuando la nación norteamericana empiece a hacer estas cosas, que dicho sea de paso, ya está empezando a hacerlo, ya por supuesto está hablando como dragón. Ya la libertad religiosa ya se está empezando a violar, hermanos y hermanas que nos escuchan. Por eso es que nosotros, a pesar de todas estas leyes restrictivas que van a venir en el futuro, el verdadero pueblo de Dios, el remanente, aquellos que no han doblado sus rodillas ante Baal, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, como lo dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Le dijo el Señor a la mujer samaritana: mujer, créeme que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, a nosotros nos toca luchar en contra de poderes civiles o leyes religiosas que van a obligarnos a adorar según los dictados de la bestia y su imagen. Por eso es que el verdadero pueblo de Dios va a ir en contra de estos dictados. Porque, hermanos, no quiero decir con esto de que nosotros vayamos a ir en contra de las leyes de los gobiernos, no. Los hijos de Dios tenemos que ser respetuosos de las leyes civiles siempre y cuando, hermanos y hermanas que nos escuchan, estas leyes no vayan en contra de la libertad de adoración, no vayan en contra de la libertad de conciencia, de la libertad de culto, de la libertad religiosa, de la libertad de adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad. Si estas leyes van en contra de la santa ley de Dios, por supuesto, hermanos, nosotros no podríamos obedecer estas leyes de los hombres, porque irían en contra de la misma santa ley de Dios. Y eso, por supuesto, no se puede permitir. Por eso es que el verdadero pueblo de Dios será perseguido. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo serán duramente perseguidos por este poder político religioso conocido como el papado y por esta segunda bestia semejante a un cordero, pero que iba a hablar como dragón, como lo son los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17, hablando de esa autoridad que se iba a imponer para obligar a que adorasen según los dictados de los hombres. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjense, hermanos, cómo este poder político religioso va a obligar al mundo a que adoren de acuerdo a los dictados de este poder político religioso y no de acuerdo aún así, dice Jehová. Ahora, fíjense, hermanos, esto de la adoración obligatoria, por supuesto, no vayan a creer ustedes que va a ser de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios o de acuerdo a un así dice Jehová. Eso va a ser contrario a lo que dice un así dice Jehová. Por eso es que el verdadero pueblo de Dios se tiene que levantar en contra de todos estos dictados, de todas estas leyes restrictivas que va a dictar en un futuro tanto la bestia como la imagen de la bestia. Bien, hablando de la adoración obligatoria, fíjense ustedes, hermanos, que esto que les estoy diciendo lo digo con base bíblica. Aquí en la palabra de Dios hay un ejemplo, y nosotros lo leímos en programas pasados, en Daniel capítulo 3, versículos del 1 al 7, cuando el rey Nabucodonosor levantó o hizo o construyó una estatua toda de oro de 60 codos de altura. Y él había mandado a que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, todos tenían que adorar al son de los instrumentos musicales que él tenía en su reino. Al sonido de los instrumentos musicales, toda alma tenía que postrarse y adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fíjense, hermanos, que esto que ocurrió en el pasado es una profecía que va a ocurrir en el tiempo futuro cuando los Estados Unidos de Norteamérica obligue al mundo entero a adorar de acuerdo a los dictados del papado, de acuerdo a los dictados del Vaticano, de acuerdo a los dictados de la Iglesia Católica Romana, dicho mejor, para entenderlo de esta forma. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, hablando de esta adoración obligatoria, Daniel capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Fíjense, hermanos y hermanas que nos escuchan, aquí en Daniel capítulo 3, versículos del 1 al 7, ya nosotros lo leímos, ¿verdad? Vemos aquí que el rey Nabucodonosor había obligado a todos los habitantes de su reino, todos los que estaban viviendo en su imperio, a que tenían que adorar de forma obligatoria la estatua de oro que él había levantado al son de los instrumentos musicales. Y el que no la adorase iba a ser echado en un horno de fuego ardiendo. Eso, por supuesto, hermanos, este es un ejemplo de lo que es la adoración obligatoria y cómo realmente esa adoración obligatoria en nuestros tiempos también
eso va a ocurrir de la misma manera. Bien, hermanos, hablando de la adoración, voy a leerles en el comentario bíblico la palabra adoración. Dice el comentario bíblico lo siguiente: la profecía indica la promulgación de alguna ley de carácter religioso, cuya observancia será considerada como un acto de culto, en el cual el participante reconoce la autoridad de la primera bestia en asuntos religiosos. Una clave de la naturaleza de tal edicto se halla en el capítulo 14, versículos del 9 al 12 del libro de Apocalipsis. Esos versículos establecen un contraste entre los santos y los adoradores de la bestia y su imagen, y destacan que una de las características que distingue a los santos es la observancia de los mandamientos de Dios. Y eso lo hemos dicho nosotros, hermanos y hermanas que nos escuchan, en programas pasados, cuando hablamos de la santa ley de Dios. En esos programas demostramos bíblicamente que los mandamientos de la santa ley de Dios no han sido abolidos ni han sido clavados en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos y hermanas que nos escuchan, nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras para ver realmente qué es lo que dice el Señor en su palabra, cuál es la verdad y no lo que nos enseñan en la iglesia. Muchas veces, y la mayoría de las veces, hermanos y hermanas que nos escuchan, lo que enseñan en las iglesias son falsas doctrinas, lamentablemente. Por eso es que nosotros tenemos que ir a un así dice Jehová y no a un así dicen los hombres. Bien, sigue diciendo este comentario lo siguiente: según Daniel, el poder aquí representado como la bestia pensaría en cambiar los tiempos y la ley de acuerdo a Daniel capítulo 7, versículo 25. La historia registra un intento sumamente audaz de cambiar la ley divina, la sustitución del sábado, día de reposo del Señor, por el domingo, primer día de la semana. Es pues posible ver aquí una aplicación específica a un decreto civil que impondrá la observancia del domingo, una institución del papado, prohibiendo la observancia del sábado de la ley de Dios. Los hombres serían inducidos de esta manera a adorar a la primera bestia. Fíjense, hermanos, qué interesante. Según este comentario bíblico, dice claramente que quien va a imponer la observancia del día domingo era el papado. Es decir, la Iglesia Católica Romana era la que iba a imponer, en este caso, por supuesto, el Papa, iba a imponer a todas las religiones a que guardasen el domingo en lugar del sábado bíblico. Y ya nosotros lo dijimos cuando nosotros hablamos en el programa El Día del Señor. Nosotros dijimos en ese programa que el verdadero día del Señor es el sábado, el séptimo día de la semana. Nosotros lo demostramos bíblicamente según un así dice Jehová. Y aquí este comentario lo está confirmando. O sea que el papado iba a cambiar el sábado por el domingo. Es decir, el domingo es el día de adoración impuesto por el papado. Sigue diciendo este comentario: obedecerán su orden pasando por encima de la ley de Dios en cuanto al día de reposo. Fíjense, hermanos, qué interesante. El asunto del día de reposo es, por supuesto, solo un aspecto del homenaje universal que la bestia recibirá finalmente. Lo que se prevé es un movimiento universal bajo la dirección de Satanás. Óigase esto, quien intentará asegurar para sí la adhesión de los habitantes de esta tierra. Tendrá éxito en unir los diversos elementos religiosos y en asegurar la lealtad de los hombres para la nueva organización modelada a semejanza de la antigua. Satanás es el poder que está detrás de la bestia. Óigase esto, hermanos. Él es el verdadero anticristo, cuyo propósito es hacerse igual a Dios. Óigase, hermano, así termina este comentario bíblico hablando de la adoración, o que iba a buscar que adoren a la primera bestia. Es decir, esta segunda bestia iba a hacer que adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, como lo dijimos nosotros en los programas pasados. Fíjense, hermanos, qué interesante lo que dice este comentario.
Es decir, que el papado es el que va a unir todas las organizaciones religiosas en una sola religión, y el mismo papado es el que va a dictar lo que se debe decir o lo que se debe predicar, lo que se debe enseñar y lo que no se debe enseñar. Ellos son, hermanos y hermanas que nos escuchan, los que van a dictar nuestras conciencias. Ellos son los que van a influir en las conciencias de los hombres para que se adore según los dictados del papado y no según un así dice Jehová. Hermanos, nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que darnos cuenta cuál es el terreno que nosotros estamos pisando. Por eso es que esas uniones de todas las iglesias en una sola, eso es una falsa unión. El director de esa unión, hermanos y hermanas que nos escuchan, es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Él es el que está dirigiendo a todas las organizaciones religiosas, a todas las iglesias, para que no adoren al Señor según un así dice Jehová. Por eso, hermanos y hermanas que nos escuchan, nosotros tenemos que ir, como lo dice Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, hermanos, hablando de este poder político religioso conocido como el papado, vamos a buscar en nuestras Biblias Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice la palabra de Dios: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Nosotros dijimos en programas pasados lo que significa este versículo 25 de Daniel capítulo 7, que este poder político religioso conocido como el papado se iba a levantar ¿para qué? Para hablar palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo iba a quebrantar, es decir, le iba a dar muerte, como pasó en la Santa Inquisición. Y dice finalmente, y pensará en cambiar los tiempos, ya nosotros lo dijimos, los tiempos, el almanaque, la hora en que finaliza el día, y también la ley de Dios, eso también lo cambió el papado, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Hermanos, todo esto se ha cumplido según la profecía bíblica. El papado es el que está rigiendo este mundo, hermanos. Y por eso es que el Señor tiene 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Tiene hombres y mujeres que no se someten a los dictados del papado, que no se someten a los dictados de ese protestantismo apóstata que se ha levantado para adorar de acuerdo a los dictados de los hombres y no según un así dice Jehová. Ahora, fíjense ustedes, hermanos, la terrible sentencia o la terrible amenaza que está escrita en el libro de Apocalipsis, dirigida a todos aquellos que adoren a la bestia y a su imagen. ¿Qué les va a pasar a aquellos que adoren a la bestia y a su imagen? Vamos a buscarlo en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Fíjense, hermanos, esta es la amenaza más terrible que se haya dictado sobre todos los seres humanos de la tierra de parte del Dios Altísimo. Dice claramente nuestro Padre Celestial: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué le va a pasar a él? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hermano, esta es la amenaza más terrible que tiene la palabra de Dios. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero por un lado, la bestia y la imagen de la bestia van a dictar leyes restrictivas que van a ser difíciles de desobedecer. ¿Qué vamos a hacer entonces? Y por otro lado, Apocalipsis capítulo 14, el Dios Altísimo también tiene una sentencia contra aquellos que adoran a la bestia y a la imagen. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, hermanos y hermanas que nos escuchan, ¿a quién vamos a obedecer? Por eso es que todo cristiano, todo ser humano en esta tierra tiene solamente dos caminos. O obedecemos a los hombres, obedeciendo al gran líder de la rebelión, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, o nos sometemos al príncipe de la vida, al Dios Altísimo,
para obedecer a todos los dictados que están en la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que tomar una decisión. ¿Obedecemos a la bestia o a la imagen de la bestia o obedecemos al Dios Altísimo? Todo ser humano tendrá que tomar una gran decisión en el fin del tiempo del fin. Continuando con el análisis de este verso 12, en el conflicto de los siglos, les voy a leer en la página 495 una cita bien interesante en relación a esto que acabamos de mencionar. Dice el conflicto de los siglos en la página 495 lo siguiente: los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Fíjense, por estos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Termina diciendo esta cita: y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los moradores que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Fíjense, hermanos, cómo la nación norteamericana, los Estados Unidos de Norteamérica, va a imponer una observancia obligatoria de homenajear o de adorar prácticamente al hombre de pecado, al hijo de perdición, que es, por supuesto, el Papa o el papado. Así que, hermanos y hermanas que nos escuchan, claramente está dicho aquí cómo este poder político religioso se iba a levantar, se iba a hacer pasar por Dios, se iba a hacerse igual a Dios. Claro, ahora, ¿quiénes son los que van a obligar a toda la tierra a través de leyes civiles para que esa adoración se lleve a cabo? Por supuesto, la segunda bestia, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, para continuar con esta profecía de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 18, vamos a leer el versículo número 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Fíjense, hermanos, qué interesante. Aparte de que esta bestia, semejante a un cordero que iba a hablar como dragón, iba a obligar a adorar a la primera bestia, también hace grandes señales de tal manera, dice aquí, que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Estas grandes señales es lo mismo, hermanos y hermanas que nos escuchan, en otras versiones dice grandes milagros. Acuérdense que la palabra señal en algunas versiones es lo mismo que milagros. Dice que va a hacer descender fuego del cielo delante de los hombres. Hermanos, estos son milagros que dejan perplejo a cualquiera. Yo creo que cualquier ser humano que contemple un milagro de esa magnitud, que vea que del cielo está descendiendo fuego en pleno día soleado y despejado, que usted no vea ni siquiera una nube y usted vea que está descendiendo fuego del cielo, un milagro que haga esta bestia, hermano, usted puede llegar a la conclusión de que esto tiene que venir de Dios, porque no hay nadie que pueda hacer un milagro como ese. Pero, hermanos, recuerde bien de que el Señor le va a permitir a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el hacer milagros. ¿Para qué? Para probar a todos los moradores de la tierra, hermanos. Por eso es que es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras, para que nos demos cuenta que esto es un gran engaño que ha preparado el padre de la mentira, es decir, el príncipe del mal, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahora, vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 24, versículo 24, en relación a este gran engaño que va a ocurrir con estos grandes señales y prodigios que va a ser esta segunda bestia en presencia de los hombres. Dice Mateo capítulo 24,
versículo 24, lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjense, hermanos, qué interesante, como lo dijo el Señor Jesucristo a los discípulos cuando el Señor Jesucristo estaba con ellos. Dijo claramente el Señor que se iban a levantar en los tiempos postreros falsos cristos y falsos profetas que iban a hacer grandes señales, es decir, iban a hacer grandes milagros de tal manera que engañarían, si fuere posible, es decir, si el Dios Altísimo lo permitiría, si fuera posible, engañarían aún a los escogidos de Dios. Pero por eso es que el Señor dice claramente en su palabra: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vamos a buscar otro versículo hablando de lo que es el engaño, de las señales, de los milagros que se van a hacer en los tiempos futuros. Vamos a buscar en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjense, hermanos, qué interesante, ¿no? Hablando un poco de lo que tiene que ver con hacer descender fuego del cielo en presencia de los hombres, fíjense que la palabra de Dios también nos muestra un ejemplo de hacer descender fuego del cielo, pero en esta ocasión no es para engañar, sino es como una manifestación del poder divino. Vamos a buscarlo. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 17 hasta el 39. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 17 hasta el 39, lo siguiente: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías y todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan cada uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.
Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Amén. Bien, hermanos, qué interesante estos versículos que acabamos de leer en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 17 hasta el 39. Aquí vemos, hermanos y hermanas que nos escuchan, que este fuego del cielo que cayó para consumir el sacrificio que había preparado Elías Tisbita en el altar que él había edificado, fue consumido por el Dios Altísimo. Es decir, que no siempre el enemigo hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en este mismo horario. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta emisora radial. Si Dios nos da la vida, estaremos con ustedes hasta la próxima oportunidad. Que el Señor